edema. Presencia ¿De qué? Presencia de No, perdón, edemas. edema. Ya es lo que más conocemos, edema. No. También los exudados, no, pero los exudados generalmente es pus. Mayormente los trasudados podrían ser, que es más líquido. ¿No? Es el único trastorno hídrico que podemos tener. ¿Cuál? Los electrolitos. Junto con los líquidos están asociados los electrolitos. Siempre. Agua y electrolitos. ¿Eh? Pero es la única alteración. Porque ¿qué viene a hacer el edema? Acumulación de líquidos. Acúmulo de líquidos, ¿de dónde? Una cavidad. En diferentes líquidos. En diferentes. Sí, pero ¿en qué parte de esos tejidos? En el intersticio. En el intersticio, muy bien. ¿Y en qué más? En el intersticio, que se encuentra en todos los tejidos, es decir, en el tejido conectivo, buenas, ¿no es cierto? Hola. El intersticio comprende tejido conectivo, pero que está en todos los tejidos, entre las células, ¿no? Todos nuestros tejidos tienen tejido intersticial, todos nuestros órganos. ¿Sí? Pero falta una parte de nuestra anatomía que también puede acumular líquido. ¿Dónde más? ¿Dónde más sería? ¿Sí? No. ¿En qué parte? En los ventrículos. En las cavidades orgánicas. Recuerden que casi todas nuestras cavidades orgánicas, como la cavidad encefálica, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, son espacios virtuales, ¿no es cierto? Entonces, no, si bien es cierto que en lo que es Morfo 3 se nos indicó de que en la cavidad pericárdica había una determinada cantidad de líquido, ¿no es cierto? Que era alrededor de 50 mililitros. ¿Se acuerdan o no? 50, 60. Entonces, esas cavidades orgánicas también se pueden llenar de líquido. Por ejemplo, ¿qué es un derrame pleural? Es la presencia de líquido En la pleura. en la pleura, ¿no es cierto? Que muchos lo llaman como pleuresía, ¿ok? Pero en términos médicos lo vamos a conocer como hidrotórax. Hidrotórax. ¿Ok? La cavidad pericárdica igual, se puede llenar de mayor cantidad de líquido y ahí se llama derrame pericárdico o pericarditis. Mientras que en el abdomen, que es la cavidad más grande que tenemos, también se puede llenar de líquido. Sí. ¿Ah? Claro, ¿cómo se llamará ahí? ¿Ah? Se llama ascitis. ¿Ok? Pero ese es edema. Algunos le llaman hidropesía, también es lo mismo. ¿Ok? Hidropesía. Pero
todas esas cavidades pueden tener líquido y casi siempre están dados por procesos inflamatorios, ¿ok? O infecciosos. ¿De acuerdo? Entonces los trastornos hídricos van a comprender lo que es edema, pero también comprende la falta de líquidos, ¿o no? Puede haber cuadros en nosotros de que nos falte líquido. Sí. Claro que sí, si nos falta líquido, a eso le llamamos deshidratación. E incluso en la evolución de muchas enfermedades, nuestros pacientes pueden tener este cuadro. Y es muy preponderante en niños. Por eso, cuando ustedes hagan neonatología, lo importante es ver cómo están los líquidos orgánicos en estos bebés, ¿no? O en niños de corta edad. ¿Y por qué razón habrá que tener en cuenta la deshidratación? La falta de líquido. Como todo va en clasificación, ¿no? Nosotros, bueno, podemos tener pérdida de líquidos en poca cantidad, pérdida de líquidos en una cantidad moderada y pérdida de líquidos en una cantidad severa. Entonces lo que hay que cuidar es que el bebé, en este caso, no llegue a una deshidratación severa. Junto con eso hay que calcularle también la cantidad de electrolitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una persona llega a una deshidratación severa? No solamente bebés, en ancianos también. Ustedes siempre van a encontrar ese término. Término de shock. Claro. Como hay pérdida de líquidos, hay deshidratación, el término de shock hipovolémico, que es un cuadro severo de pérdida de líquidos y electrolitos. ¿No? Pero el shock, van a ver ustedes que no solamente se va a presentar en estos cuadros de pérdida de líquidos, sino también en qué otro cuadro. Por un lado, deshidratación. ¿Por qué más? ¿Por qué más una persona puede entrar en shock? Sepsis. Hemorragia, muy bien. Entonces, disminución de la volemia de lo que es la sangre. ¿No es cierto? En ambos se llama shock hipovolémico. Por eso es que las hemorragias también se van a clasificar en leves, moderadas y severas, dependiendo de la cantidad de sangre que se pierde. Si llega el paciente a una hemorragia severa, va a entrar en shock, no se olviden, ¿no? Los cuadros severos, tanto de hemorragia como de deshidratación, siempre pueden terminar en shock, que es un paso previo a qué. ¿A qué? A otro cuadro más grave. Puede ser el coma. El coma ya es más severo, en el cual el paciente ya con la justa va a responder en alguna de sus funciones vitales, ¿no? Y para muchos es el estadio final, ¿no? Por eso algunos dicen, ¿qué viene después del coma? Claro, el punto final, ¿no es cierto? La muerte del sujeto. Y hay comas que son irreversibles, que necesariamente van a terminar en ese proceso de muerte.
¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Después, el coma se presenta siempre después de un shock severo. ¿Bien? Bien. Van a encontrar ustedes de que shock también tiene otras causas. Por ejemplo, van a encontrar ustedes el término de shock anafiláctico, ¿no es cierto? Shock séptico también, ¿no? Entonces, en lo que corresponde a trastornos hídricos, una parte de la deshidratación cuando es severa corresponde a shock. Bien. Pero ¿a qué denominamos trastornos hídricos? Son alteraciones que van a haber en nuestro organismo en relación al contenido de líquidos, en exceso o en déficit, y que se asocian a otras patologías. Siempre están asociados a otras alteraciones. Para comprender estas alteraciones es necesario recordar cómo están distribuidos los líquidos en nuestro organismo. ¿Cómo se distribuyen los líquidos en nuestro organismo? ¿No? ¿Se acuerdan? Líquido extracelular e intracelular. Ya, van a tener ustedes el espacio intracelular. ¿Qué más? El extracelular. ¿Ah? El extracelular. Y definitivamente el espacio extracelular. Pero el extracelular, ¿qué comprende? Intersticio y Intravascular. Ya, muy bien. El espacio extracelular comprende el espacio intravascular Y el intersticial. y comprende además el espacio que hemos mencionado en el tejido conectivo, el espacio intersticial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un esquema en el cual tratamos de demostrar también esta distribución. ¿Sí? Y acá está precisamente lo que hemos dicho, el espacio intracelular y el extracelular. El último comprende el espacio intersticial y el intravascular. Una persona adulta normal, no obesa, se considera de que pesa alrededor de 70 kilos, por lo cual el 60% de su peso corporal total será de 42 litros, ¿no es cierto? El 60% de su peso corporal total será de 42 litros. En este caso, litros de líquido, porque por analogía. ¿De acuerdo? ¿Bien? Ahora, esto nos revela de que somos más agua que parte sólida, porque es el 60% de nuestro peso corporal total. ¿No? ¿Tienen razón algunos en decirnos de que somos más aguados? ¿Sí? En cierta forma sí, porque somos más agua que parte sólida. ¿Okay? En el intracelular vamos a tener los 2/3 de líquido, los 2/3 de estos 42 litros, que vienen a ser 28 litros. Entonces nos va a quedar un tercio restante que está en el extracelular. 4 litros que corresponden al intravascular y 10 litros al intersticial. 4 litros, 10 litros, una buena cantidad en el intersticio. ¿Sí? Y en lo que respecta al espacio intracelular, el 60%, que en una persona de 70 gramos es 42 litros. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Lo otro que debemos de tener en cuenta, esto es una persona adulta, normal, no obesa. ¿Cómo será en los niños? una cantidad de ¿Ah? agua, mayor porcentaje de agua.
que hay que tener en cuenta la etapa de la niñez y la etapa de la ancianidad. ¿Sí? Depende del tejido muscular. ¿Cómo? Depende del tejido muscular. Del tejido muscular. En los ancianos es menor porque tiene menor tejido muscular, ¿Del muscular por qué? porque son hidrofílicos. O sea, ¿Qué? el tejido muscular, si no me equivoco, aguardaba agua. Bueno, también, pero en términos generales, ¿qué sucede con el niño? El niño va a tener más líquidos que el adulto, ¿no es cierto? Siempre. ¿Y los ancianos? Claro, los ancianos tienen menos cantidad de líquidos en su organismo. Por eso es que en los extremos de la vida, estos procesos que hemos mencionado de edema y deshidratación son muy importantes, ¿no? Porque un niño rápidamente, como su cuerpo tiene más líquidos, si los pierde, ¿no?, el proceso va a ser peor, porque va a perder buena cantidad y hay que tener cuidado en reponerlo, ¿no es cierto? Y en el anciano igual. Cualquier proceso febril o cualquier proceso gastrointestinal también lo va a llevar a pérdida de líquido y electrolitos. Buenas tardes. Entonces hay que tener cuidado siempre en los extremos de la vida. Entonces, equivaldría a pensar de que en una persona adulta normal no hay pérdida de líquidos también. Puede tener cualquier proceso patológico que le haga perder esa cantidad de líquidos. Y dependiendo de la cantidad que pierda, va a tener que darse la debida recuperación con el tratamiento adecuado, que siempre es por vía parenteral en todos estos procesos, ¿okay?, de pérdida de líquido, ¿okay? Lo que no sucede con el edema, en el edema más bien hay que, también se puede poner vía parenteral, pero ustedes van a tener que pacientes pueden estar edematosos, pero tienen una vía, ¿no?, pasándole suero, que es líquido, pero ahí el goteo es mínimo, ¿no? Enfermería tiene que tener el cuidado de hacer cumplir las indicaciones del médico, ¿no?, en el cual el médico le indica a gota lenta o a goteo lento. Entonces, eso tiene que cumplirse, si no se sobrehidrata y va a pasar a tener más edema. En cambio, los niños cuando están deshidratados, el pediatra le va a indicar a la enfermera de que le ponga líquido, ¿no?, goteo rápido, para que recupere, ¿no?, con mayor rapidez, valga la redundancia, la volemia que necesita, ¿no?, junto con los electrolitos. ¿Bien? Bien, lo que se menciona acá literalmente, también lo vamos a ver otra vez, ¿no? El intracelular está siempre en equilibrio por la bomba de sodio y potasio. ¿Y eso lo han visto ustedes en física o no? ¿Sí? No fue eso. Y que vamos a tener alteraciones de este equilibrio de sodio y potasio, mayormente por desequilibrio en exceso del sodio extracelular que ingresa al interior de la célula. Y recuerden siempre, cada vez que el sodio ingresa al interior de la célula, lleva consigo una molécula de agua, ¿no? Como dice bien su compañera, siempre jala agua, ¿no? Y el ejemplo más característico que tenemos es cuando comemos canchita salada o algo que contenga sal. ¿Qué requerimos de inmediato? Agua, ¿no es cierto? Porque la sal siempre jala agua, ¿no? Bien dicho. Entonces hay que tener en cuenta esa relación.
¿sí? Y el sodio se ingiere más como cloruro de sodio, que es la sal. Y el suero, el que no es destroza, se llama precisamente así, cloruro de sodio, porque es agua salada que nos van a inocular en la vía venosa. ¿Sí? ¿Bien? Pero si este exceso de líquidos es abundante, ya sabemos de que en la célula se puede producir una degeneración hidrópica que se conoce también con el nombre de edema intracelular, ¿no? Que es lo que hemos visto en degeneración, ¿sí? Entre las alteraciones celulares, ¿sí? Degeneración vacuolar, hidrópica, o llamado también edema intracelular. ¿Sí? En cambio, el espacio intravascular va a comprender las presiones hidrostáticas que corresponden, ¿no? El intravascular puede ser arterias o venas, entonces vamos a tener presiones arteriales o venosas, además del contenido plasmático que comprende a la presión oncótica de las proteínas. Las proteínas también ejercen presión y se le denomina así, presión oncótica. Eso en el intravascular. ¿Y qué va a suceder en el espacio intersticial? En el espacio intersticial existe una presión que se denomina osmótica, que está dada por los solutos que se encuentran en el intersticio. Y todas estas presiones, tanto la arterial, la venosa, la oncótica y la osmótica, están regidas por la ley de Sprague-Starling, que les va a permitir un perfecto equilibrio u homeostasis. Entonces, el cumplimiento de esta ley de Starling es importante para mantener los niveles de líquidos en nuestro organismo. ¿Okay? ¿Han llevado física o fisiología en lo que respecta? ¿Les han mencionado esta ley? Sí. Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Okay? La ley de Sprague-Starling, que va a ser importante en todo este proceso de equilibrio hídrico en nuestro organismo. Bien. En este esquema tratamos de explicar lo mismo que hemos dicho: distribución y regulación de los líquidos orgánicos. En el espacio intracelular vamos a tener los 2/3, ¿no?, que corresponden al total de líquidos, que van a ser 28 litros, ¿no? En el intracelular prácticamente tenemos que tener en cuenta la bomba de sodio y potasio, que es el que regula la cantidad de líquido, ¿no es cierto? Cada vez que tenemos la regulación, la célula ya no va a aceptar mayor cantidad de sodio. ¿Okay? Entonces se mantiene la homeostasis. ¿Okay? En cambio, en el extracelular nosotros vamos a tener el otro tercio, ¿no?, del peso corporal total, que corresponde a 14 litros. De esos 14 litros, 4 litros se consideran en el intravascular. ¿Por qué razón? Sabemos que la cantidad de volumen sanguíneo es de 5 litros, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el litro que está faltando acá se considera el peso de los elementos formes. Por eso se están considerando 4 litros, ¿no? Y las presiones que van a regular en el intravascular son la presión hidrostática, que puede ser arterial o venosa, la presión oncótica de las proteínas. ¿Okay? Y en el intersticio es 10 litros, acá son 4, para que llegue a 14, 10 litros, que corresponde a la presión osmótica de los solutos que están en ese espacio intersticial. ¿Okay? Entonces, todo esto es regulado por la ley de Sprague-Starling. ¿Okay? Hay que tenerlo en cuenta, siempre. ¿Okay? Pero además, vamos a tener nosotros el espacio intersticial. ¿Qué sucede en el espacio intersticial entre las arteriolas y las vénulas? ¿Qué va a suceder?
Recuerden que las arteriolas y las vénulas son las estructuras finales, tanto de la circulación arterial como la circulación venosa. Y en él hay la importancia de que se efectúe el intercambio de líquidos, ¿o no? ¿Okay? O el intercambio de sangre arterial por sangre venosa, ¿no es cierto? Pero siempre hay diferencias en ese proceso de intercambio, porque vamos a tener presiones diferentes. Entre las arteriolas, ¿no? Tienen una presión de 25 milímetros de mercurio. Y en las vénulas se calcula que aproximadamente de 15 milímetros de mercurio, una diferencia de 10 milímetros. Entonces se considera que siempre ante esa diferencia de presiones va a salir el líquido de estos vasos. Y el líquido es el plasma, específicamente. ¿Okay? Pero ¿por qué no se acumula líquido en nuestro organismo? Porque va a existir otro vaso, ¿no?, que también resulta importante para que este líquido que sale de la diferencia de presiones entre arteriolas y vénulas debe reabsorberse, ¿no? Y esa reabsorción lo realizan los vasos linfáticos. ¿Okay? Por eso son importantes los vasos linfáticos, porque impiden, ¿no?, que se procese lo que es el acúmulo de líquidos en el intersticio, es decir, que se produzca edema. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces, este otro aspecto, vamos a tener que hay una regulación de la permeabilidad de líquidos por los vasos linfáticos. Entonces, podemos tener pérdidas y podemos tener también acúmulo de líquidos sin que haya alteraciones en cualquiera de estos procesos de nivelación o de presencia de nuestros líquidos orgánicos. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que son importantes también los vasos linfáticos. ¿Okay? Bien. Buenas tardes. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hemos mencionado. Está escrito para poderlo recordar más, ¿no? Pero además, no olvidemos que nuestro organismo requiere de un equilibrio de la bomba de sodio y potasio, ¿okay?, que es para que ingrese la adecuada cantidad de líquidos al interior de nuestra célula, ¿okay?, que se cumpla la ley de Starling en el segundo término, para que no haya desbalance hídrico, y también que haya una permeabilidad notoria de los vasos linfáticos, ¿okay?, porque pueden los vasos linfáticos obstruirse o destruirse, y ante esa pérdida se acumula líquido en esa zona donde estaban los linfáticos. ¿Okay? Entonces se puede producir edema. El ejemplo característico es lo que sucede en las personas que reciben radioterapia por cáncer. Recuerden que las radiaciones en la radioterapia no son dirigidas directamente hacia el punto donde está el tumor. Como toda radiación, se difunde en forma dispersa. Entonces va a lesionar parte de los vasos linfáticos, lo destruye. ¿Okay? Entonces esa zona donde ha habido acción de esa radiación linfática y destruye los vasos, se produce edema. ¿Okay? Por eso es casi siempre se encuentran pacientes que han sido operados de cáncer, que han recibido radioterapia, a los 2 o 3 días comienzan a tener edema en esa zona de la radiación, ¿okay?, sobre todo en la zona donde está el tumor.
Y las alteraciones hídricas en nuestro organismo pueden ser, uno, exceso de líquidos que se denomina edema, y en otro, por déficit notorio de líquidos orgánicos que se denomina deshidratación. Las dos formas, ¿no? Uno por exceso y otro por disminución o defecto de líquido. Veamos en primera instancia lo que es el edema. Ya compañeros han mencionado qué es el edema, ¿no? Y tenemos que reafirmar lo que han mencionado en el sentido de que el edema es el acúmulo en exceso de líquidos en el espacio intersticial o en las cavidades del organismo. ¿Okay? Pero cuando se presenta en las cavidades orgánicas recibe diferentes denominaciones. Por ejemplo, en la cavidad torácica se le va a llamar hidrotórax. El ejemplo característico es el derrame pleural, ¿okay? O líquido pleural o pleuresía, ¿okay? También se le denomina así. En la cavidad pericárdica se le denomina hidropericardio, que se produce siempre en los casos de pericarditis o inflamación de esa membrana que rodea al corazón. En la cavidad abdominal se le puede denominar hidroperitoneo o ascitis. Y esto es muy notorio en los sujetos que padecen de cirrosis hepática. El sujeto cirrótico tiene un abdomen bastante prominente, ¿no? Y es porque tiene edema en la cavidad abdominal. Y en la cavidad encefálica se le denomina edema cerebral, ¿no? Por ejemplo, en los traumatismos encefalocraneanos o infecciones cerebrales, ¿no? Algunos casos se menciona hidrocefalia. ¿Okay? Ustedes han escuchado mencionar hidrocefalia, ¿no es cierto? Sería una forma de edema, pero muy peculiar, porque esta hidrocefalia se produce. ¿Por qué se producirá? Presión intracraneal. Sí, pero debido a Obstrucción. falla de las válvulas, ¿no? Que se encuentran a nivel del cerebro, para que regulen lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces la hidrocefalia va a tener esa condición. Hay unas fallas de las válvulas que pueden regular la circulación. ¿Okay? Lo otro, la hidrocefalia, ¿qué va a causar si es que sigue permanente? Efecto de masa. Va a reducir el cerebro, Efecto de masa. ¿no? Y además impide que el cerebro pueda expandirse adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso es que existe hoy en día las